Señor, los niños que vayan a su reunión especial, si no han ido ya, en Hechos 12, 24, el libro de Hechos 12, 24. Amén, amén. Estamos en un tiempo en el que el Señor nos está llamando a dar. Él quiere obrar, Él quiere hacer cosas maravillosas, pero Él nos está llamando a dar de lo que Él nos ha dado, a dar sin mirar, a darnos por enteros, como Él se dio por el mundo, como Él se dio por ti y por mí. Yo te animo a seguir practicando esta palabra. No sé cómo ha sido tu lunes, tu martes, si has tenido oportunidades de dar, pero yo te animo a recordar, a rumiar, a meditar en la palabra y a levantarte cada día, a decirle: Señor, bueno, quizás siento que no tengo ni oro ni plata, como dijo Pedro, que no sé tanto de la Biblia como me gustaría, pero ayúdame a dar. Y que este desafío pueda seguir corriendo y practicándolo en tu corazón, porque a la medida de que tú das, el Señor añade más, y tú eres un río. Amén. Y los lugares secos, como nuestra ciudad muchas veces la vemos, como vemos nuestro país, al ver las noticias, se convierten en valles, en lugares donde hay abundancia, donde hay vida, a través de lo que el Señor hace en nosotros. Hechos 12, 24 dice que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, porque estamos en un tiempo de dar. Y si algo tenemos para dar, además de nuestra vida, de los dones que el Señor nos ha dado, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y hay un pasaje que me encanta, muchos lo conocen. Pablo dijo: la palabra del Señor no está presa, no está encerrada. Esto se lo dijo a Timoteo en su segunda epístola. No está encerrada. Porque muchas veces tú y yo encerramos a la palabra conforme a cómo nos sentimos. ¿Tú has visto cómo yo estoy hoy? ¿Tú me has visto? ¿Tú sabes cómo me siento? Yo así no puedo dar. Y limitamos la palabra de Dios. Quizás solo he sido yo, que como digo siempre, de santo solo me ha quedado el apellido. Amén. A cómo nos sentimos. Sin embargo, la Biblia dice que la palabra de Dios no está presa. ¿Y por qué Pablo dice esto? En ese momento, Pablo escribió desde una prisión. Porque en otras ocasiones, nosotros limitamos a la palabra de Dios y el dar a nuestra situación. Yo estoy en una prisión. Como mucho oraré para que el Señor me liberte. No es tiempo para dar, es tiempo en todo caso para que me den, para que los hermanos oren por mí, para que alguien venga y me ministre, porque estoy hecho polvo. Estoy destrozado, perdido. Sin embargo, en medio de la prisión, Pablo dice: la palabra no está presa. Que tú y yo podemos ser poquita cosa. Podemos medir un 80, unos 60, unos 90, podemos no tener estudios, podemos no tener don de palabra, ser medio, yo a veces tartamudeo, me recuerda a Moisés, pero bueno, podemos ser tal, pero cuando tú lanzas palabra de Dios, no hay nada que la pueda sujetar, porque la fuerza de la palabra de Dios no reside en ti, reside en Dios, que fue el primero que proclamó la palabra. Porque ya Él por su palabra creó los cielos y la tierra. Y cuando tú hablas y proclamas la palabra de Dios sobre las vidas, cuando tú das palabra de Dios, todo es transformado. Amén. Así que estamos en un tiempo de dar, de que la palabra de Dios, como dice, crezca, aumente.
Muchas veces nuestro objetivo es permanecer. Buen objetivo. Es bueno permanecer, es mejor que retroceder. Pero en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, la palabra de Dios crecía. Era como un incendio. Ahora estamos en épocas de incendio. Empezaba por una pequeña esquina, empezó por 120 y terminó por una multitud que no se podía contar. Y es tiempo para que la palabra de Dios crezca y se multiplique, llene todo. Un emperador romano en la iglesia primitiva dijo: no hay lugar en el cual los cristianos no hayan llegado. No hay lugar, y en breves años la iglesia primitiva inundó el imperio de la palabra de Dios. A veces ser un poco chulos no es malo, entiéndanme. Amén. Entiéndanme, porque a veces alguno dice: oh, Juan nos ha dicho, hemos escuchado en la predicación que hay que ser chulo. Y vamos, no. Pero ante estas cosas, ante estas realidades, hay que decir: si ellos lo hicieron, ¿por qué yo no? ¿Acaso eran más guapos? Pues no, hombre. ¿Por qué yo no? ¿Por qué no nosotros? ¿Por qué no? En un libro no va a estar reflejado que la palabra de Dios prevalecía y crecía en la Costa del Sol, en el sur de España, en Andalucía, en Europa. Que desde Estepona ahí salió. ¡Aleluya! Amén. ¿A cuántos les gustaría estar en un libro de historia? Amén. Para la gloria de Dios, no para la nuestra. Para su gloria. Aleluya. Y el Señor nos llama a dar. Y nos llama hoy más que nunca en un tiempo donde no hay esperanza, donde no hay buenas noticias, donde no hay verdad, porque se escuchan muchas mentiras, a llegar con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y traer consuelo, esperanza, medicina, verdad, luz. Aleluya. Pero, ¿cómo era la iglesia sobre la cual el Señor, deja en las Escrituras que la palabra de Dios crecía y prevalecía? Y quiero invitarte que vayas al versículo 1 del mismo capítulo 12 y quiero contarte alguna característica que tenía esta iglesia, que era un medio por medio de la cual la palabra de Dios crecía, para que nosotros podamos imitarla. Versículo 1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Para que tú entiendas, la iglesia había crecido desde Jerusalén, luego por Judea, luego por Samaria, y luego por Cornelio, y por medio de otras personas había pasado a los gentiles. Leemos que se había levantado un pedazo de iglesia en Antioquía, donde misioneros estaban saliendo para bendecir al mundo. El avance de la iglesia era imparable. Pero casi a la par, la iglesia empezó a experimentar persecución. El domingo recordamos el episodio que relata Hechos 3, donde Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, y sana un cojo de nacimiento, y una multitud se convierte. Pero a continuación de esto, prenden a Pedro y le preguntan acerca de la sanidad hecha sobre esta persona. Y los amenazan. Y les prohíben hablar de Jesús. Y la iglesia empieza a experimentar persecución por medio de las amenazas. Pero esto va en aumento. Después los toman y los llevan a la cárcel. Después en Hechos 8 matan
matan a Esteban apedreado. Y en Hechos capítulo 12 encontramos que toman a algunos creyentes para maltratarlos. Y a Jacobo. Jacobo era el hermano de Juan. Era uno de los 3 fantásticos. ¿No sabían que Jesús tenía 3 fantásticos? Sí, Jesús tenía 3 fantásticos, no 4, es una versión falsa de Hollywood, ¿no? Él siempre, y en momentos muy específicos de la vida de Dios, Él nos cuenta de Jesús, nos cuenta que Él se apartaba con Pedro, con Juan y con Jacobo. Y en los momentos, en la transfiguración, en momentos increíbles, iba con estos 3. No sabemos por qué, pero así ocurría. Y uno de estos 3 era Jacobo. Y a Jacobo lo habían degollado. Jacobo era uno de los mayores líderes de la iglesia en ese momento. Creo que Herodes, que era como decir ahora el presidente, el representante del poder civil, y aún tenía mucho poder que los mandatarios de hoy en día, pues dijo, no pude poquito a poco con los creyentes, vamos a por los cabecillas. No solo esto, no se contenta, sino que después de ir a por Jacobo y ver que el pueblo, que muchos de los judíos que iban en contra del Señor se alegraban, pues dice, me voy a terminar ganando el favor del pueblo. Vamos a por Pedro. Y encierra a Pedro. Esto es lo que cuenta la palabra de Dios. Y cuando vemos esta iglesia, por medio de la cual la palabra crecía y se multiplicaba, vemos que era una iglesia que padecía persecución. Y tú y yo sabemos esto, hemos leído la palabra, pero en el mundo en el que estamos nos cuesta entender que siguiendo a Cristo, que predicando a Cristo, tengamos que padecer persecución. Por eso tú y yo muchas veces ante circunstancias, lo primero que decimos es ¿por qué? Y hacemos un par de pataletas al cielo. Solo yo decido. En Argentina, como dice el pastor Guillermo. Ay, Señor. Señor, bendice a los hermanos allí en Argentina. Pero nos cuesta asimilarlo. Sin embargo, la iglesia, por medio de la cual prevalece la palabra del Señor, es una iglesia que acepta la persecución. Hay un versículo que cuando lo leí me impactó, que es Filipenses 1:29, que dice, porque a vosotros os es concedido, os es dado a causa de Cristo. Y está hablando de una especie de regalo. No solo que creáis, porque la fe es un regalo del Señor, sino también que padezcáis por Él. Y la Biblia nos habla de que padecer por Él es un honor y es un privilegio. Tertuliano, un hombre que sufrió por Cristo hace mucho tiempo, dijo, la sangre de los mártires es la semilla de los nuevos cristianos. Y yo te desafío, a mí me encanta escuchar predicaciones y es una bendición estar aquí, pero es hermoso también estudiar la palabra de Dios y estudiar la iglesia, cómo ha avanzado a través de la historia. Y si tú estudias esto, te darás cuenta que a través de la historia la iglesia ha avanzado porque mucha gente ha dado su vida. Por mártires, por testigos, por gente que no estimó su vida como algo muy grande con tal de obedecer a Cristo, que estuvo dispuesto a darlo todo porque había algo más importante que su vida, que era la salvación eterna de otras personas. Y he querido extraer algunos dichos de personas que dieron su vida por Jesús, para que tú y yo podamos ser bendecidos por su testimonio. Amén. Maurice Blanc, que fue martirizado en el 547, dijo, Señor mío, estos hombres me van a quitar una vida llena de miseria, pero tú me vas a dar una vida eterna. Soy el trigo de Cristo y voy a ser molido
con los dientes de fieras salvajes, para que pueda ser hallado pan puro. Esto lo dijo Ignacio, obispo de Antioquía, minutos antes de ser arrojado a fieras salvajes. No es nada nuevo para ti, oh todopoderoso Jesús, detener los cursos de los ríos, ni hacer que alguien camine sobre el agua, como hiciste con tu siervo Pedro. El pueblo ya ha visto la prueba de tu poder en mí. Concédeme ahora que de mi vida, por tu causa, oh Dios mío. Quirina, un obispo en Sisia. Mis doctrinas, no sostengo doctrinas propias, lo que predico son doctrinas, enseñanzas de Cristo. Por estas daré mi sangre y me consideraré feliz de poder padecer por causa de mi Salvador. Dominico, erudito, militar, evangelista, protestante. Y tú puedes meterte en internet o comprarte el libro y encontrarás palabras de valor en medio de momentos críticos. Y si tú y yo queremos ser una iglesia que prevalezca dando la palabra, hermanos, y esto es así, tenemos que estar dispuestos a sufrir. No te estoy profetizando, no digo que mañana te vaya a ocurrir algo. Gloria a Dios, porque hoy no padecemos y porque hemos hecho evangelismo este verano, han estado haciendo evangelismo en Tesorillo con total libertad. ¡Aleluya! Pero no puede ser que el sufrimiento, que la oposición, que la persecución sea una traba para que nosotros prediquemos a Cristo. Porque en cuanto la persecución nos impida predicar, significa que nos importa más nuestra vida aquí que la vida eterna. Que nos importa más nuestra vida aquí que las almas que se están perdiendo. A mí me gusta vivir, me encanta comer. Muchos pueden dar testimonio de esto. Me encanta disfrutar. Si me quieres regalar unas vacaciones, regálamelas. Yo la recibo en el nombre de Jesús. No es que me guste el sufrimiento, me gusta dormir. ¿Cuántos dicen amén? Me gusta. Pero gozar de lo que el Señor ha puesto aquí, que es para disfrutarlo, no puede impedirme poner la mirada en el reino de los cielos. Las cosas terrenales no pueden desviar mi mirada del Salvador y de la gente que el Salvador quiere salvar, porque el Señor no decidió enviar ángeles, no decidió levantar ultra mega predicadores, Él decidió levantar un pueblo. Muchos de su pueblo, como dice en Corintios, son débiles, son menospreciados para el mundo, pero Dios nos eligió aún así para deshacer lo que es. Eligió lo necio para desacreditar y salvar a los sabios. Y tú y yo estamos llamados a predicar la palabra, a avanzar en el reino, más allá de lo que nos pueda pasar. Es necesario que hagamos esto, muchos, y hay una nube de testigos que hoy nos dan ejemplo. En YouTube podemos ver vídeos de decapitaciones de cristianos que hoy, no hace en el 1547, hoy están dando su vida por Cristo. Quizás no nos toque dar la vida, pero nos toque dar nuestra telenovela, nuestro tiempo de Facebook, nos toque dar nuestra comodidad, nos toque ganar un poco menos en el trabajo, nos toque dar nuestra vergüenza, nos toque llevarnos mal con alguien que no acepte que nosotros prediquemos, nos toque ser diferente, ser mirado raro, para que la palabra de Dios avance. Hermanos, no temamos la persecución. ¿Sabes qué debemos de temer? La apatía. Debemos de tener miedo a estar fríos, a no sentir al Señor ni sentir el dolor de las almas perdidas. Cuando eso ocurre, hermanos, algo pasa.
Debemos de temer el pecado. Cuando tú y yo comenzamos a deslizar y dejar allá, y dejar atrás una vida de santidad y de temor de Dios, debemos de temer callar. Debemos de temer retener aquello que Dios nos dio para dar. Tengamos miedo, huyamos de eso. Pero si viene persecución, sigamos las pisadas de nuestro Maestro. Si vienen dificultades, completemos los sufrimientos de Cristo. Tomemos su cruz y sigámosla. Pedro dio de lo que tuvo, pero acto seguido lo llevaron a un concilio y lo amenazaron. Dios nos quiere usar para ser parte del mundo, pero tú y yo tenemos que ser esforzados y valientes. Esforzados y valientes, ¿cómo? Sabiendo que el Señor nos ha dado la victoria, sabiendo que el Señor nos ha dado la tierra, sabiendo que el que está con nosotros es más poderoso que el que está con nosotros. Pero no debemos de temer, debemos amar, debemos darnos. Y vemos que ocurrió esto. Jacobo entregó su vida por causa de Jesús. Y ahora Pedro estaba custodiado por 16 hombres, 4 equipos de 4 personas. Y dice la palabra que la iglesia empezó a lamentarse por esto. ¿Es así o no es así? ¿Qué pasó? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, sin cesar, hacía oración a Dios por él. Porque la iglesia que hizo que la palabra se extendiese, estuvo dispuesto a experimentar persecución, pero en una iglesia que en medio de la persecución oraba sin cesar. Y podemos tener muchas reacciones ante la persecución. Muchas veces, Jesús lo explicó, la persecución quiere ahogar la palabra de Dios y hacernos retroceder. Y ante la persecución, muchas veces nosotros queremos correr más rápido que Speedy González, que el Correcaminos. Queremos huir. Muchas veces ante la persecución queremos despotricar, refunfuñar, quejarnos, dejar nuestro lugar. Pero hay una sola respuesta válida, efectiva y poderosa ante la persecución: orar. 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 Nuestro Maestro Jesús nos dice en la palabra que Él se iba al monte a orar, y Él oraba de día y de noche. Él pasaba la noche orando a Dios. Ese fue el secreto de su vida y es la clave de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra oración? Quizás estás experimentando circunstancias difíciles, aún obedeciendo a Cristo, aún cuando tu corazón solo anhela servirlo. Pero ¿cómo está siendo nuestra vida de oración? Jesús, en el momento más difícil de su vida, estando en agonía, en una tristeza profunda hasta la muerte, dice la palabra que oró intensamente. Intensamente. Cuando Pedro y Juan hicieron el milagro del cojo, ¿a dónde iban? A orar. Iban a la hora novena, a la oración. Cuando los apóstoles empezaron a tener un montón de trabajo, ellos dijeron algo. Ellos empezaron a dar trabajo a otras personas porque dijeron: nosotros tenemos que persistir, prevalecer en la oración, en el ministerio de la palabra. Y las iglesias usadas por Dios, las personas usadas por Dios, son personas que oran. Y en la aflicción, en la necesidad, oran mucho más. Cuando viene una aflicción, lo que el enemigo busca es deprimirte tanto que no te queden ganas ni orar. Pero tú tienes que ser sabio, listo, astutos como serpiente, dice la palabra. Y tienes que decir: no, me voy a poner a orar. Aunque estés triste hasta la muerte como Jesús, voy a orar y voy a hacerlo intensamente.
Y allí dice la palabra que un ángel vino a Jesús y lo fortaleció. Porque cuando tú oras en medio de la necesidad, lo único que puede ocurrir es que seas fortalecido. Jesús dijo una vez, este género, hay ciertas cosas que solo suceden con oración. Solo suceden con oración. Me encanta esa canción. Si yo empiezo a orar, todo cambiará. Me encanta esa canción. Qué verdad tan profunda. Seamos una iglesia que ora. Seamos personas de oración. Que nuestro acto reflejo, que nuestra reacción inmediata ante las circunstancias sea orar, sea buscar al Señor, sea abrazarnos a nuestro Padre, que nos puede dar socorro y solución. ¿Cómo oró la iglesia? La palabra dice que oró sin cesar. Otras versiones dicen que oró fervientemente. Hay formas y formas de orar. Y Dios escucha toda oración sincera. Pero el Señor a través de su palabra nos enseña a orar fervientemente. Esto pasaba en Argentina, no aquí. Muchas veces he ido a reuniones de oración y en un asilo hay más ritmo, hay más chicha. Y no, con esto no quiero juzgar la forma de orar de nadie, sino que la palabra nos anima a orar sin cesar y hacerlo con fervor. Nos dice, clama a mí, yo te responderé. Y te animo a seguir orando, pero hacerlo con fervor. También otras traducciones dicen que esta palabra se refiere a concentración. A veces tú y yo oramos, Señor, tengo que comprar tomate, tengo que comprar orégano para hacerme una salsita para los espaguetis. Y oramos y la mente empieza a irse. Hay gente que ora con la tele. ¡Qué milagro! No sé cómo lo hace. Bueno, por decirte, he visto gente orando por la señorita de la telenovela, que es la buena, y orando en contra de la mala. Pero hay de todo, ¿no? Pero es necesario, por eso la palabra de Dios dice, cierra la puerta a tu habitación, para que no lo hagamos para que nos vean otros, pero también es necesario aislarse. Jesús iba al monte, iba de noche, y se buscaba una circunstancia donde nada le distrajese de estar con el Padre, de ser fortalecido a través de la oración. Mateo 21-22 dice, lo que pidieseis en oración, creyendo, lo recibiréis. Es necesario orar, pedir, clamar, insistir, creyendo que Dios es poderoso para hacer más de lo que pedimos o entendemos, para hacer mucho más de lo que es nuestra cabeza, corazón o imaginación, de lo que hemos visto en otros países. Y si te cuesta creer, bueno, mira testimonios, lee la palabra, porque eso aumenta tu fe. Pero es necesario orar creyendo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, Romanos 12:12, constantes en la oración. Tú y yo, quizás solo yo. El santo solo el apellido me queda. Hemos empezado a orar y después hemos desistido. Más de una vez, yo por lo menos. Por eso la palabra nos anima a ser constantes, a ser pesados, a persistir, a perseverar. La iglesia primitiva perseveraba unánimes en oraciones y en ruegos. Y tú y yo, mira, hoy hay muchos métodos, hay muchas estrategias, hay muchas formas de iglesia, otras más relativas, unas con luz, otras con teatro, otras con música, otras con vídeo, otras con PowerPoint. Pero sin oración, todo eso desaparece. Señor quiere que seamos un instrumento para que la palabra de Dios
crezca y prevalezca. Es necesario que estemos dispuestos a orar sin cesar, a ser personas de oración. Más en la dificultad, mucho más en la tribulación. Porque cuando hacemos esto, y la iglesia primitiva fue una iglesia que experimentó respuestas a la oración, dice la palabra que cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. En medio de la fiesta de los panes sin levadura, el pueblo celebraba, el pueblo, según la palabra del Señor, seguía un montón de rituales, pero la iglesia estaba orando, y estaba orando porque Pedro estaba en la cárcel. Pasó un día, la iglesia orando, Pedro en la cárcel. Pasó otro día, la iglesia orando y Pedro en la cárcel. Porque Herodes no podía ejecutar a alguien. Dice la Biblia que quería sacarlo al pueblo. No era que quería, porque podemos confundirnos. Sacarlo al pueblo, mira, he apresado a Pedro, qué chulo soy, volverse y meterlo en la cárcel. No, quería ejecutarlo públicamente. Pero en medio de una fiesta religiosa no podían hacer tal crueldad. Tenía que esperar hasta que termine. Y el reloj de arena empezaba a gotear y nada ocurría. Hasta que la misma noche, antes de ser ejecutado, la Biblia nos revela sus circunstancias. Esa misma noche, él estaba sujeto con cadenas a dos soldados. Mira, en el Imperio Romano, para los curiosos, sujetaban una mano a la siguiente y luego otra de las manos la solían sujetar a uno de los soldados para que no se les escape. La mano derecha generalmente era la que dejaban libre, no sujeta a un soldado, para que pudiera hacer y ayudarse en sus necesidades. Un poco repugnante, pero era lo que pasaba. Sin embargo, la palabra cuenta que a Pedro lo habían sujetado con dos cadenas, una en cada mano. Esto lo hacían solo con presos de máxima seguridad. No solo esto, sino que habían puesto dos soldados en la cárcel con él, dos a las puertas de su celda y dos a las puertas de la cárcel. Guantánamo se quedaba atrás de esto. Y ahí estaba. Toda posibilidad de rescate humana estaba eliminada. Toda posibilidad de escape no existía. Toda posibilidad de que alguien lo rescatase había desaparecido. Y encima no quedaba nadie. Muchas veces tú y yo vivimos circunstancias siguiendo al Señor donde no vemos posibilidad natural de salir vivos de algo. O si no es de salir vivos, de salir entero. Algo perdemos en el camino. Posibilidades donde no hay esperanza lógica. No hay salida visible. Y siguiendo al Señor. Y no solo esto, sino que los días pasan y nada ocurre. Yo me acuerdo una vez, y he contado alguna vez este testimonio, yo estaba pidiéndole al Señor que me dijese qué debía de estudiar, qué debía de hacer después de haber terminado los estudios secundarios con 18 años. Y hasta el último día de plazo no sabía nada. Y yo siempre decía, mi padre me preguntaba, ¿qué tal? ¿Has orado por el tema? ¿Dios te ha hablado? Y yo, no. Primer día tú lo dices bien, no, papá, bueno, voy a seguir orando porque el Señor es bueno, grande es su misericordia, aleluya. Segundo día también, las 2 semanas también, pero ya cuando queda una semana, papá, que ya está llegando tarde. Dios nunca llega tarde. Bueno, ustedes conocen al pastor Guillermo.
Dios nunca llega tarde. Y eso más que alegrarme me irritaba. Eso no te pasará a ti, que estás más ungido, pero a mí sí. Ya tendría que haber hecho todas las faenas para preparar un movimiento, para saber qué hacer. Y yo creo, no sé Pedro, no sé si la iglesia, pero estaba en una circunstancia así. Parecía que Dios llegaba tarde, parecía que no había salida, puertas dobles, dobles centinelas, que hacían guardias dobles, dobles cadenas. Pero el versículo 7 dice que he aquí, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, donde el hombre no podía llegar, donde toda esperanza de socorro estaba difuminada, había desaparecido. Un ángel del Señor apareció, el Señor apareció y cambió la situación. En la cárcel donde solo había oscuridad, donde no había luz, una luz inundó a Pedro, inundó la cárcel y le mostró el camino de salida. No sé cuál es tu circunstancia, no sé si vas a experimentar persecución, dificultad por predicar o ya lo estás haciendo, pero si tú oras y buscas a Dios en medio de esa circunstancia, Dios va a responder y en medio de tu oscuridad va a haber luz, en medio de ese lugar donde no hay salida, un camino se va a alumbrar y el ángel del Señor o los ángeles del Señor te van a llevar hasta la misma puerta de salida, porque es verdad que hay dificultades, porque es verdad que hay persecuciones, pero mayor verdad es que el Señor está con nosotros, mayor verdad es que el Señor cuida y lleva a su iglesia de victoria en victoria y de gloria en gloria. Amén. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a sufrir. Tenemos que orar en medio de las circunstancias, pero vamos a experimentar respuestas poderosas a la oración. Y están ocurriendo. Lo que pasa es que el enemigo se le ocurra para que no nos demos cuenta. En el campamento una de las maestras empezó a tener gastroenteritis. Oró una niña por ella y fue sana. Al instante. ¿A cuándo ocurrió? Hasta hace unos días. Respuesta poderosa en la oración. Unos hermanos que yo conozco, su gestoría había hecho una mal gestión y como consecuencia tenían una multa de Hacienda de 3.000 euros. Y ellos no tenían ninguna posibilidad de pagarlo, ninguna. Y Hacienda, ustedes saben cómo es, no perdona. Y bueno, ellos se quejaron a su gestor. Y nada, tú sabes, está tu nombre en la deuda y un ajeno nunca se va a hacer cargo. De 100 euros puede ser, de 3.000, imposible. Finalmente, el responsable de la gestoría, que tampoco era el responsable del daño cometido, le pagó la deuda. Al principio, imposible. Al principio, cerrado totalmente. Pero después de orar, después de perseverar en medio de una circunstancia injusta, el Señor respondió. Como un hombre que no cree en Dios, que no tiene temor de Dios, va a poner 3.000 euros de su bolsillo. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Nos conocemos y conocemos lo que hay por ahí. Eso es un milagro. Y así están ocurriendo respuestas poderosas. El otro día fue a la iglesia Buenas Nuevas allí en San Pedro, me invitaron a compartir y estuve allí. Y bueno, y conocí a un hombre, Miguel, que él estuvo en coma gravemente, no sabían qué le ocurría. De un día para otro cayó en un coma profundo. Los médicos desesperados, sin saber si había esperanza dentro de poco o no, confundidos. La iglesia se puso en cadena de oración y el Señor lo sanó. Está perfecto, no tiene responsable, y los médicos no se explican cómo podía pasar de una cosa tan grave a un estado tan saludable. ¡Wow! Porque tú y yo vamos a vivir y estamos viviendo respuestas poderosas. Mayor que la persecución, mayor que la situación, será la respuesta que Dios traerá a tu vida.
y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de sus manos. ¡Wow! Dios llegó, el ángel llegó. Y como por arte de magia, una escena digna de Hollywood, las cadenas se cayeron, una luz resplandece, pero los guardias no se despiertan. Y el ángel le dijo: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad, si era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Los estudiosos dicen que esto ocurrió entre las 3 y 6 de la mañana. Pedro estaba dormido profundamente, y aquí hay algo que aprender. Horas para morir. ¿Y Pedro qué estaba haciendo? Hay que confiar en Dios para hacer eso, ¿eh? Hay que saber quién es tu Dios para hacer eso. Ese Dios que nos deja dormir y nos da sueño aún cuando la muerte nos cerca. Dios le había prometido a Pedro que cuando él no se pudiera ceñir y lo ciñan otros, Juan 21, él iba a morir. Iba a morir de viejo, y él tenía 42 años. Yo creo que sabía la promesa y por eso podía dormir tranquilamente. Cuando tú tienes una promesa de Dios, cuando tú tienes una palabra de Dios, hermano, hermana, duerme tranquilo. El Señor no miente, no se arrepiente, no cambia, no pone y borra. Él lo que dice lo cumple. Tú puedes dormir tranquilo, aún en medio de una barca, en la tormenta, porque el Señor va a traer una respuesta en el tiempo indicado, en el tiempo perfecto, quizás diferente al tuyo. Quizás para ti era tarde y lo querías antes, sí, suele ocurrir, pero Dios llegará y Dios te salvará. Y ahí dice la palabra que el ángel bueno lo levanta, le dice que se ciña y que le siga. Y la palabra dice que Pedro estaba como, 3 de la mañana recién despierto. No sabía hacer una visión, un sueño, no sabía qué estaba ocurriendo, es normal. Les cuento algo que me ocurrió una vez. Un día, a las 3 de la mañana o 2:30 aproximadamente, unos chicos gritaron en mi ventana. Yo les atendí, les abrí la puerta y les di algo. Unos amigos míos. Y después me fui a dormir. Al día siguiente, ellos me dijeron: hemos estado en tu casa por la noche. Yo pensaba que no, que lo había soñado. Yo no sabía qué había ocurrido, no me podía creer que había hecho tantos gestos: levantarme, abrirles, darles algo, hablar 5 minutos, irme, sin tener conciencia prácticamente. Y Pedro le ocurrió algo similar. Él lo levantó y él estaba siendo llevado, todo ocurría tan rápido, todo era tan impresionante que él no llegaba a comprenderlo. Pero dice la palabra que siguiendo el ángel pasó la primera guardia, y no solo la primera, sino la segunda guardia. Muchos dicen que el Señor en esta hora lo hizo invisible para que no lo vean salir, porque ¿cómo podía salir sin servir? No sabemos bien, pero lo que sabemos es que salió y llegaron a la puerta de hierro que daba a la cárcel, que daba a la ciudad, que era para salir de la cárcel. La puerta se abrió sola. Ni un dedo, ni un esfuerzo, ni tuvieron que reprender la puerta. Se abrió. Las puertas automáticas empezaron aquí, no se confundan. Aquí empezó la primera puerta automática y se abrió. Y él salió, pasó una calle. Y ahí, cuando ya estaba seguro, dice que el ángel lo dejó. Porque en medio de circunstancias difíciles, el Señor nos acompaña hasta que podemos estar seguros. Hasta el final, no nos saca de la primera celda y dice: apáñate en la segunda, anda, guapo. Anda, guapa, ánimo. Él te lleva hasta que tú puedas estar seguro. El salmista decía: tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, en ti estoy seguro, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi pronto auxilio. Gloria a Dios. La palabra dice que nosotros estamos escondidos en Cristo
Y si tú y yo predicamos, si tú y yo aceptamos los sufrimientos de Cristo, si tú y yo avanzamos sin temor, si tú y yo oramos en medio de las dificultades, tú y yo veremos el poder de Dios. No hay obstáculos para la mano de Dios. No hay situaciones difíciles para la mano de Dios. La palabra de Dios dice que Jericó en Josué estaba cerrada y añade muy cerrada. Cerrada, muy cerrada. Y hay situaciones en nuestra vida que parecen cerradas, muy cerradas. La palabra de Dios dice que Lázaro estaba muerto, muy muerto. Hedía, olía, el cuerpo había empezado el proceso de putrefacción. Pero la palabra de Dios dice que ante el avance del pueblo de Dios, Jericó cayó. Jericó se rindió ante Dios. Se rindió ante el avance, ante la fuerza del pueblo de Dios. ¡Wow! Hermano, ¿qué situación hay en tu vida? ¿Qué situación está muerta, muy muerta? Cerrada, muy cerrada. Difícil, muy difícil. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios es poderoso. Dios está y honra a los que le honran. Dios protege a sus siervos. Dios acompaña a aquellos que se la juegan por Él. Y habiendo considerado esto, habiendo pensado en lo que le había ocurrido, versículo 11, Pedro volviendo sí dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por el sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Saben qué hora era? Entre las 3 y las 6 de la mañana. Entre las 3 y las 6 de la mañana, la iglesia que había comenzado a orar una semana antes, ¿saben qué estaba haciendo? Orando. Estaban reunidos orando. ¿Hace cuánto que tú y yo no oramos entre las 3 y las 6 de la mañana? Hay situaciones, nos abruman, nos quejamos, nos molesta, pero oramos. La iglesia oró y Dios obró, pero la iglesia oró. La iglesia oró. No hay nada que podamos hacer que pueda sustituir nuestra necesidad de la oración. Hermanos, levantémonos a orar. Hermanos, tomemos una hora al día para orar. Tomemos un día a la semana para ayunar. Tomemos una decisión. Decidamos que buscar a Dios es una prioridad en nuestra vida. Es una decisión. No lo tienes que sentir. Tienes que decidirlo. Tú lo necesitas, yo lo necesito. Necesitamos orar. Este pueblo lo necesita. Necesitamos doblar nuestras rodillas. Necesitamos clamar a Dios. Él hará el resto. Él responderá. Pero tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando. Hermano, quiero animarte. Quiero soltarte. Doblemos nuestras rodillas. Doblemos nuestras rodillas. La respuesta fue tal, y termino con esto, que cuando fue a llamar a la puerta de esta casa donde estaban reunidos, orando juntos por Pedro, Rode escuchó su voz, una muchacha. Le sonó a Pedro, creyó y entendió que era Pedro, pero tal fue la alegría que fue a decírselos en vez de abrirle a Pedro. Y fue y se lo empezó a contar. La mujer necesitaba contar. Bueno, perdón, después me van a pegar. Necesitaba contar lo que estaba ocurriendo. Y bueno, empezó ahí a contarles y no le creían. Dice, estás loca. Son 3 a las 6 de la mañana. Tómate un cafelito para seguir orando, Rode. Y Pedro siguió llamando aquí en plan,
¿qué pasa? Ya estoy aquí, el Señor ha hecho el milagro. Dejen de orar, recíbanme. Y atónitos porque Pedro entró. Dice que Pedro les mandó que se callasen, imagínense, sale de la cárcel. Ellos habían estado orando una semana por él. Y ya empiezan 3:06 de la mañana. ¡Wow! Pedro, eres tú, tío. Estás aquí. No, increíble, qué grande. Shh. Encima lo estaban persiguiendo. Shh. Que me van a tener que orar otra semana más al final. Shh. Déjenle que y empieza a contarles. Y la iglesia es confortada. Y no solo eso, dice, cuéntenselo a Jacobo, a los otros de la iglesia, para que también sean bendecidos. Señor, da respuestas milagrosas cuando la iglesia ora en medio de la persecución. ¿Sabes qué ocurrió? Hubo un alboroto. Empezaron a echarle la culpa a los guardias. ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está Pedro? Erais 6. Para un hombre, erais 6. ¿Qué ha ocurrido aquí? Y empiezan y buscan a Pedro y no lo hallan. Y Herodes, aquel que había mandado a ejecutar a Jacobo, aquel que se había puesto encima de Pedro, deja Judea, deja Jerusalén y se va a Cesarea. Aquel que le tenía la guerra declarada a la iglesia, tuvo que huir de la ciudad. No pudo resistir la respuesta de Dios. Y la Biblia dice que cuando tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer, el enemigo huye, las tinieblas retroceden. El rey de ese lugar tuvo que huir porque en una casa estaban orando. ¡Wow! ¡Aleluya! Cuando tú y yo oramos, quizás le pase algo a la joya. Si van contra el Señor. Cuando tú y yo oramos, el enemigo no tiene nada que hacer. ¿Y sabes qué pasó después? Hay un problema, Herodes da un mitin, una conferencia, y todos dicen voz de Dios y no de hombre, porque él utilizó palabras muy elocuentes. La Biblia dice que murió por no darle gloria a Dios. Pereció comido por gusanos, tuvo una enfermedad, los historiadores confirman esto. En muy poco tiempo, él falleció. Herodes pretendía destruir a Pedro, pretendía frenar el avance de la iglesia. Pero vemos que la iglesia de Dios prevaleció, que Pedro sobrevivió y fue rescatado por el Señor. Y Herodes pereció. Nosotros estamos para desear la salvación a cada persona, incluso a Herodes. Estoy seguro que Pedro deseaba la salvación de Herodes y que él encuentra a Jesús. Pero hay una realidad espiritual detrás de esto. Al tiempo de la tarde, Isaías 17:14, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte, esto es lo que le toca a los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquen. Cuando van en contra del pueblo de Dios, decretan su propia muerte, porque el Dios que está con nosotros es más poderoso que cualquiera que se pueda poner contra nosotros. Amén. Amén. Te invito a ponerte de pie. Helen, si me puedes ayudar. Amén. La palabra de Dios quiere correr y prevalecer en nuestros días a través de nuestras vidas. Pero seamos valientes, esforzados, sufridos como buenos soldados de Jesucristo. Oremos, 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 oremos y vivamos esas respuestas poderosas de parte del Señor, porque el enemigo tendrá que huir, desaparecerá ante el Señor que está con nosotros. Aleluya. Amén. Comienza a meditar, a reflexionar.
temor a ser perseguido o a padecer por causa de Jesús. Quizás tú has venido con ese temor, o muchas veces te viene ese pensamiento: yo no quiero dar más, yo no quiero predicar porque después voy a sufrir mucho. Señor quiere que en nosotros no haya cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Él te llevará, Él te ayudará. Pero seamos libres de todo temor. Seamos libres de todo temor, Señor, oh Dios. Míranos. Queremos hacer tu voluntad. Somos tu iglesia. Señor, en esta hora, tu palabra dice que tu perfecto amor echa fuera todo temor. Señor, te pedimos que todo temor a sufrir por causa tuya desaparezca y que un espíritu valiente nos ciña, que nos pueda llenar de denuedo, de valentía, de Espíritu Santo para prevalecer en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier circunstancia. Oh Señor, oh Dios, levántanos como una iglesia de oración. Una iglesia que ora, una iglesia que avanza, una iglesia que prevalece, una iglesia ferviente. Levanta intercesores en esta hora. Levántanos en la noche, sacúdenos en la tarde. Señor, que tu llama no se apague, que sobre esta casa, que sobre esta iglesia, tu llama no se apague. Tu llama no se apague. Y Señor, clamamos a ti. Oh Señor, tú conoces cada circunstancia. Tú conoces, Señor, oh Dios, si alguien aquí está preso, está encerrado, está atrapado, ha perdido la esperanza. Hay personas, hay pensamientos que le afligen. Señor, como lo hiciste con Pedro, hazlo con nosotros. Oh, como socorriste a Pedro, hazlo con nosotros. Tu ángel acampa alrededor nuestra. Oh Señor, oh Dios, obra con poder, derrama luz, trae luz sobre las celdas oscuras, trae libertad en medio de cada corazón, de cada vida presa. Trae libertad, trae libertad, trae libertad. Comienza a buscar de Dios, comienza a clamar como clamó la iglesia fervientemente. El Señor está aquí y quiere traer libertad por medio de tu oración. Quiere traer libertad por medio de tu oración. Levántate, levántate. Puedes que estás cansado, pero no son las 3 de la mañana. Tú y yo podemos orar. Oh, si hay situaciones, ora por ellas. Las cadenas se rompen, las puertas se abren. El enemigo huye, el enemigo huye, el enemigo huye. A la mañana no existe, mañana desaparece.